Hola, soy Vasco Fariña y hoy vamos a hablar de mi top 7 bicicletas de freeride descenso para este 2025-2026. Cuando hablamos de ciclismo de montaña se nos vienen un montón de categorías a la cabeza, desde el cross country hasta el descenso. Sin embargo, las bicicletas que se caracterizan por tener los diseños más locos, las geometrías más agresivas y los precios más elevados son las bicicletas de descenso por lejos. Y hoy vamos a hablar de mi top 7 bicicletas para este año. Vamos a empezar por lo personal y mi favorita, la Marine Quake de DH. Esta bicicleta primero se lleva a mi corazón por el precio. Por $4.800 es una de las bicicletas más económicas de descenso en el mercado. Y a eso debemos sumarle el increíble armado con el que viene. Viene con un shock de coil RockShox, viene con una suspensión boxer doble pletina con barras de 38 milímetros, que es la última que sacó la empresa este año, y también viene con frenos Maven, es decir, los más potentes, y también, no menos importante, una transmisión de descenso de 7 velocidades SRAM GX, es decir, viene súper bien armada, súper parejita y lo mejor de todo, el precio. Y a eso sumarle que viene con un armado mullet, un look increíble en color morado y esperamos pronto tenerla en la tienda. Nos vamos a Canadá y vamos a hablar de una marca legendaria que es querida por muchísimos. Estamos hablando de Devinci, que hace un tiempo sacó un modelo muy icónico, el modelo Chainsaw, que lo personal lo tuve. Es una bicicleta súper rica para bajar, para subir. No lo recomiendo, es una bicicleta de descenso que se intentó vender como bicicleta enduro, lo cual a mi parecer no es, porque es extremadamente ineficiente en el pedaleo. Su versión de enduro no tiene bloqueo en el shock. Sin embargo, no vamos a hablar de su versión de enduro, sino vamos a hablar de la Chainsaw DH, que es un modelo que fabrica Devinci, que viene en un valor de $4.500 con un shock de coil, con high pivot, que en verdad, en mi experiencia, la bajada es exquisita. Copia muy bien, los rock garden ni se sienten, es un misil para bajar. Y adelante viene con la famosa boxer de 38 milímetros. Punto a favor de este modelo, viene con high pivot, que lo hace un sistema de suspensión, a mi parecer, el mejor de todos. Transmisión de DH, la clásica SRAM de 7. Y también viene con frenos Maven, que no todas las bicicletas lo están trayendo en sus modelos de descenso, lo cual lo hace un punto a favor. Sin embargo, esta bicicleta no la podemos categorizar en descenso porque está más cercana al freeride que a lo que es una bicicleta de DH pensada para los rectones y para la velocidad. Sin embargo, es una bicicleta súper entretenida de andar, súper rica, y para el bike park yo la dejo muy recomendada. Seguimos en Canadá y vamos a hablar del gigante Norco. Esta empresa se dedica a hacer bicicletas de carrera, de competición, enfocadas en el racing. Y vamos a hablar de su prototipo que llevamos viendo hace bastante tiempo en las carreras, en fotos, en la prensa. Y estamos hablando de la Norco Sled. Podemos ver un par de imágenes en su página web, pero a la fecha no contamos ni con precios ni con especificaciones técnicas. Pero que sí podemos ver de entrada, una bicicleta extremadamente larga, con high pivot, con punteras modulares, es decir, quizá podemos acortar la distancia del chainstay o alargarla a gusto, meter un mullet, meter un 29, lo cual hace una bicicleta súper versátil. Y lo mejor de todo es cómo se ve. Respira velocidad, respira carreras, y a mi gusto creo que es la bicicleta más bella que ha hecho Norco en la industria, así que esperemos a ver el producto final, el producto que vamos a poder ver en las tiendas y el producto que vamos a poder ver en las carreras nacionales e internacionales, que ya se está llevando las miradas de todos. Bajamos un poquitito de Canadá y volvemos a Estados Unidos con el gigante Specialized, una de mis marcas favoritas. Sin embargo, han hecho una bicicleta que debo reconocer se lleva siempre mi mirada y siempre he querido poder tener una en mis manos. Y estamos hablando del Specialized Status, que fue lanzada hace aproximadamente 1 año y medio, 2, en 2 versiones, una de enduro y una de freeride. En Chile solo encontramos la versión de enduro, que por 3,5 millones nos entrega una Fox 38 adelante, un shock de coil atrás, Fox Float, muy rico, y lo mejor de todo, su geometría, su aspecto. Es una bicicleta que puede andar muy bien en el enduro. Sin embargo, cuando le montamos una doble pletina, le ponemos transmisión de descenso, es un misil para bajar, que podemos armar mullet y nos entrega una agilidad, una versatilidad y sobre todo
velocidad. A mi parecer, una de las bicicletas más guapas que ha hecho Specialized a la fecha, en aluminio, asequible, y no hay nada más que decir que es una tremenda bicicleta para el park y para el freeride. Vamos a hablar de una marca que en lo personal se robó mi corazón hace muchísimos años ya con su modelo, la Transition Sentinel, pero hoy no vamos a hablar de ese modelo en particular. Vamos a hablar del modelo que lanzaron hace aproximadamente 4 años, la Transition Spire. Una bicicleta enfocada al super enduro que recorre 180 milímetros parejo. Sin embargo, es una bicicleta que la podemos armar con doble pletina y la dejamos idónea para el freeride, para el bike park, que la podemos modificar para tener una transmisión de 7 velocidades sin retráctil y solo suspensiones grandes. No la podemos encontrar en el mercado con esta configuración, sin embargo sí la podemos armar y hay un montón de riders que han elegido este cuadro como su plataforma para armar esta bicicleta de freeride o descenso, que lo personal es una bicicleta un poquitito más corta que el freeride, obviamente más corta que el descenso, pero con mayores prestaciones que una bicicleta de super enduro, por lo cual para mí lo hace una bicicleta extremadamente entretenida, tal como lo ha hecho con su sistema GidiUp SVG Super Balance Geometry. Basta de hablar de marcas americanas, vamos a hablar del gigante asiático en Indonesia. Polygon hicieron un montón de bicicletas Colossus de enduro que se robaron el mercado en Chile y en muchas partes del mundo y no se quedaron atrás. Retrasaron muchísimo el lanzamiento, pero fue para entregar un producto de mejor calidad. Así es, estamos hablando de la Colossus de DH. Una bicicleta enfocada en el descenso, enfocada en las carreras, con un valor de entrada de 3.800.000 pesos chilenos, aproximadamente unos 3.900 dólares. Lo rico de esta bicicleta es que por el precio tenemos muy buenas prestaciones. Tenemos un buen par de frenos TRP, tenemos suspensiones RockShox Shock Vivid, que es buenísimo y es un shock bastante costoso, y una horquilla boxer de las nuevas adelante, con volante descendant de descenso, que es súper rígido, también es muy bueno, y la clásica SRAM de 7 velocidades. Lo bueno de esta bicicleta es el sistema IFS de Polygon, patentado, el sistema de 6 barras. Es una mezcla entre un Horselink, un BPP, que nos entrega muchísima sensibilidad, buena progresión, y es tan popular que lo aplicaron tanto en su bicicleta de enduro como en su bicicleta de descenso. Sin nada más que agregar, es una bicicleta que pronto tendremos en Farina Bike Store, así que hay que esperar para poder ver de qué está hecho este misil. Seguimos en el freeride y nos vamos con una marca que a mí me mueve el corazón a mil y me apasiona muchísimo, y es la Commencal Furious o la Commencal FRS, como la podemos encontrar en la página web de Commencal. Esta es una bicicleta completamente enfocada al freeride y pasarlo bien. Un sistema de suspensión simple, un Horselink de toda la vida, sin embargo, precio barato, suspensiones básicas, pero hechas para el descenso, y frenos normalitos. Pero lo mejor de todo, su look. Es una bicicleta que respira velocidad, respira agresividad y sobre todo respira y da a entender que es una bicicleta para pasarlo bien, con una geometría no tan agresiva como la Supreme, con un sistema de suspensión infinitamente más sencillo. Sin embargo, una bicicleta hecha para el parque y pasarlo a toda bomba en el verano o en las pistas de nuestro mayor gusto para ir bajando a 1000 por hora. Si te gustó este video, dale like. Si tienes un amigo que está buscando una bicicleta de descenso freeride, compártele este video. Si tienes ganas que comentemos alguna categoría de bicicletas, puedes dejarla en la caja de comentarios y suscríbete.